Muy buenos días, bienvenidos a una nueva reunión. Qué bueno y qué agradable, qué hermoso es estar juntos en armonía, en comunión, alabando el nombre del Señor, honrándole, glorificándole, estando acá en comunidad, en comunión, como familia que somos, pasar un tiempo juntos alabando y adorando el nombre del Señor. Y también para escuchar, recibir palabra del Señor y ser confrontados con su palabra con el propósito de madurar en la fe. Recuerda que cada vez que estamos expuestos a la palabra del Señor, la palabra de Dios no tiene por propósito condenarnos, la palabra de Dios tiene por propósito atraernos hacia Él, para que la imagen de Jesús se haga cada vez más fuerte en nuestro corazón y que de esa forma podamos madurar en nuestra vida cristiana. El propósito de Dios a través de su palabra nunca es condenarnos, sino que producir en nosotros muchas veces este dolor, esta sensación de quebranto, pero que tiene el fin de llevarnos a la vida eterna. Entonces, con esto en mente vamos a abordar el pasaje que nos corresponde el día de hoy. Para quienes nos visitan hoy por primera vez, estudiamos la Biblia verso a verso, vamos capítulo por capítulo estudiando la Biblia de manera sistemática y el pasaje que hoy nos corresponde es Santiago capítulo 4, versículos 1 al 12. ¿Qué te parece si antes de comenzar con la enseñanza del día de hoy tenemos un tiempo de oración? Inclina tu rostro y acompáñame a orar. Señor, gracias por este nuevo día que nos das, gracias por esta nueva oportunidad que nos das para exponernos a tu palabra, para aprender de ti, para conocernos a nosotros mismos y también para saber qué es lo que tú tienes para nosotros. No es solamente el deseo que hay en nuestro corazón, porque el deseo que hay en nosotros nos aleja de ti, Señor. Todo lo que fluye de nuestra naturaleza nos separa de ti, pero a través de tu palabra y por la obra del Espíritu Santo podemos en ella, en tu palabra, ver lo que tienes para nosotros. Pedimos, Señor, que nuestros deseos se alineen con tu voluntad. Pedimos, Señor, que nuestros anhelos se alineen con tu voluntad, que nos animes y nos ayudes, Señor, a crecer para que nuestro deseo sea buscar tu reino en primer lugar. Y que de esa manera todas las demás cosas que vengan por añadidura, sepamos, Señor, que derivan directamente de ti. Que todo don perfecto, que toda buena dádiva desciende de ti, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti y a buscarte con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, con un corazón limpio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos sufrido algún tipo de dolor en medio de la congregación? Dolor derivado de conflictos, dolor derivado de peleas, dolor derivado de malos entendidos, dolor derivado de lucha de egos, dolor derivado de es que yo tengo la razón y yo soy más importante que tú y tú tienes que someterte a la autoridad. Creo que si hiciéramos una encuesta de cuántos de nosotros hemos pasado por experiencias así, creo que las únicas personas que tal vez se quedarían fuera de este listado son personas que el día de hoy entregan su vida a Dios. De ahí en fuera, creo que todos hemos pasado por alguna situación, o peor todavía, hemos provocado alguna situación como esa. El pasaje del día de hoy es una exhortación a una situación que está pasando en la iglesia a la que Santiago le escribe. Recuerda que Santiago está escribiendo a judíos que se convirtieron al cristianismo, que están dispersos fuera de Jerusalén y al parecer se están dando situaciones como las que te acabo de describir. Todos nosotros hemos experimentado estos conflictos, como te digo, y estos conflictos revelan mucho acerca de la condición humana, la condición de autosuficiencia, la condición de ego, esta naturaleza que nos lleva a querer tener la razón, a salirnos con la nuestra, a
No sé, podemos agregarle muchas cosas más a eso. El objetivo de la predicación del día de hoy es reconocer que la fe verdadera se muestra en alguien que vive la humildad. El título de la enseñanza del día de hoy es esto, humildad. Y el versículo principal es el versículo 6. La enseñanza del día de hoy la vamos a dividir en 3 puntos. El día de hoy la lectura la vamos a ir haciendo a medida que vayamos avanzando en nuestros puntos. El primer punto lleva por título, la humildad mira hacia adentro. Y aquí tenemos 2 pasajes de este gran pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Primero, los versos 1 al 3 y luego nos vamos a saltar a los versos 11 y 12. ¿Ok? Entonces la lectura que vamos a hacer es versos 1, 2, 3, 11 y 12. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque los versículos 11 y 12, que son el final del pasaje que estamos estudiando hoy, se conectan con el inicio de este pasaje y son como la consecuencia natural de vivir según lo mencionan estos primeros 3 versículos. Entonces, si ya estás ahí, vamos a leer versículos 1 al 3. Comienza con una pregunta. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Amados hermanos, no hablen mal unos de los otros. Ahorita estamos en el versículo 11. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Santiago inicia esta sección en el capítulo 4 apuntando a un problema que él, al parecer, está observando en la iglesia. Y es que probablemente los desacuerdos entre los miembros de la iglesia están escalando al grado de producir divisiones en la iglesia, al grado de producir problemas, al grado de producir pleitos. Y Santiago, en esta primera porción de este pasaje, explica que los conflictos no empiezan con lo externo. El conflicto no empieza cuando inicia la disputa. El conflicto no empieza cuando comienzan las peleas, sino que empieza adentro, en los deseos que combaten en el interior. ¿Cuáles son estos deseos? Para entender esto es necesario entender esta palabra, deseo. Esta palabra que se traduce como deseo, en el original da como resultado la palabra que hoy conocemos como hedonismo. Y esta palabra refleja mucho, nos da una dirección interesante respecto hacia dónde está apuntando Santiago. ¿Qué es el hedonismo? ¿Qué es una persona hedonista? Bueno, una persona hedonista es aquella que busca el placer y que evita el dolor. Ahora, el placer, por lo general, lo entendemos como algo físico. Bueno, en el concepto de hedonismo, el placer no es solamente algo físico, sino que el placer es cualquier cosa que satisface algún deseo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, el deseo que sea. Y puede ser algo que no es malo en sí mismo, pero cuando nuestra motivación tiene que ver con satisfacer eso porque eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo necesito. Y por otro lado, evitar el dolor. Como te digo, no son cosas malas necesariamente en sí mismas. Por ejemplo, el querer tener tu familia, eso no tiene nada de malo.
el querer casarte, el querer tener hijos, el querer tener un buen trabajo. ¿Qué tiene de malo eso? Eso no tiene nada de malo. Pero cuando el propósito que hay de fondo, la razón, la motivación que hay de fondo tiene que ver con una satisfacción personal, solamente con eso, y eso en primer lugar, entonces estoy perfilando a una persona con estas características, a una persona que busca satisfacer sus propios deseos, sus propias necesidades. Alguien que busca la autorrealización a través de placeres que son egoístas. Esta palabra, este concepto de la autorrealización está tan de moda y es tan importante para la sociedad actual. Busca tu realización personal, busca tu futuro, busca desarrollarte en el área que sea, porque si no lo haces, eres un conformista. Esta cuestión de la autorrealización tiene un doble filo que es importante y puede ser muy destructivo. ¿Por qué? Porque lo que es bueno en sí mismo puede terminar siendo algo malo. La autorrealización implica la satisfacción de los deseos personales, cuando esa autorrealización la queremos alcanzar fuera de Dios. ¿Por qué quieres tener hijos? Porque siento que con eso mi vida va a estar completa. ¿Por qué quieres tener un trabajo mejor? Porque quiero tener un estilo de vida según lo que creo que me merezco. ¿En dónde está Dios en estas dos cosas que acabo de mencionar? Cuando la autorrealización se basa en satisfacer deseos personales fuera de Dios, entonces estamos perfilando a la persona que Santiago está describiendo. Y cualquier cosa que tome el lugar de Dios, literalmente nos aleja de Él, por muy bueno que esto sea. Santiago entonces está describiendo a alguien centrado en sí mismo, a alguien que para sí es su propio Dios. Ahora, estas disputas y peleas que se mencionan aquí en el pasaje se pueden aplicar a dos escenarios, o más bien pueden revelar dos tipos de escenarios. El primero es una congregación en donde hay una mezcla de creyentes verdaderos y creyentes falsos. Gente que dice ser creyente pero que no lo es. Aunque no lo creas, en medio nuestro hay creyentes que son verdaderos y creyentes que no son verdaderos. ¿Tenemos nosotros la posibilidad de juzgar quiénes son? Lo vamos a ver un poco más adelante en el pasaje. No nos corresponde a nosotros juzgar eso. Solamente Dios lo sabe. Pero algo que se repite en el Nuevo Testamento es que en medio de la congregación, en medio de la iglesia, hay personas que tienen una fe verdadera y hay personas que no la tienen. Y es por eso que esta carta de Santiago la hemos abordado desde esta perspectiva. Las pruebas que cada uno de nosotros debe rendir para evaluar su cristianismo. Por supuesto, como cualquier prueba, como cualquier examen, habrá quienes aprueben y quienes no. Entonces, el primer escenario es esta mezcla de creyentes que son verdaderos y creyentes que no son verdaderos, y al parecer el contexto del pasaje apunta hacia este grupo. Pero el segundo escenario es creyentes que aún no han alcanzado la madurez espiritual, personas que estamos en el proceso de conocer al Señor, de entregar nuestra vida a Él, de ser transformados por Él, pero que todavía no hemos alcanzado la madurez espiritual. Bueno, Santiago ya ha explicado antes esto que te acabo de mencionar. En el capítulo 1, versículos 14 y 15, Santiago dice que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. La búsqueda de la satisfacción de estos deseos, de el yo, de mi necesidad, de lo que yo quiero, es la fuente de todo conflicto que se da aquí en la iglesia. Y cuando digo aquí en la iglesia, no me refiero necesariamente a nosotros como semilla. Con esto no quiero decir que no hay conflictos entre nosotros. Somos seres humanos y en donde hayan seres humanos va a haber conflictos. Hablo de la iglesia en general. Santiago en esta porción menciona dos características de estas personas. Son codiciosas y son envidiosas.
En el capítulo 3, versículo 14, Santiago ya hace referencia a esto, diciendo que estas personas tienen envidias amargas y ambiciones egoístas. Cuando pasamos por ahí, hicimos la referencia a que esto indica a una persona que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de satisfacer su necesidad. La palabra original apunta hacia los políticos del tiempo de Santiago. Estos personajes que con tal de satisfacer y escalar en la sociedad eran capaces de sacrificar a cualquier persona, pasar por encima de cualquier persona, con tal de cumplir sus propios deseos. Permíteme leer los versículos 2 y 3 en una versión diferente de la Biblia, en la NBLA, en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, versículo 2, escucha por favor. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Santiago está describiendo acá a una persona que desde nuestro punto de vista parece una persona horrible, ¿sí o no? ¿A quién le gustaría estar dentro de esta descripción? ¿Quién se sentiría orgulloso porque te describan de esa manera? Santiago literalmente está haciendo la descripción de alguien horrible. Pero no olvidemos que la palabra del Señor nos deja ver la perspectiva espiritual de lo que pasa en lo natural. Es como Dios observa la realidad. No es como tú y yo la vemos. No es como tú y yo la percibimos. Recuerda a Samuel cuando fue a ungir a David como rey. El hombre ve el exterior, pero es Dios quien puede ver el corazón. Es Dios quien puede hacer un diagnóstico real de lo que pasa en el corazón. Y esto, que desde una perspectiva humana se ve horrible, es simplemente la perspectiva de Dios sobre alguien hedonista, sobre alguien egocéntrico, sobre alguien que está del otro extremo de la humildad. Esta es la vida centrada en uno mismo, es la característica principal de alguien que no ha sido regenerado. Y esta codicia y la envidia, como lo dice el pasaje, llevan a la persona a tramar, a matar, a luchar y a hacer guerra. Es decir, a todo tipo de maquinación, y esfuerzo para conseguir lo que se desea. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: en el pasado vivíamos siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. Todo lo que deriva de que tú seas tu propio Dios te aleja del verdadero Dios. Te hace pensar de manera malvada, incluso a llegar al punto de hacer oraciones que sean corruptas. ¿Cómo es posible hacer oraciones corruptas? Bueno, el mismo pasaje lo dice. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones. ¿Cuáles son esas intenciones? Satisfacer el placer personal. Cuando la motivación de la oración no es la correcta, estamos corrompiendo esta práctica y la estamos usando como un instrumento con un fin egoísta. Es ver a Dios como el genio de la lámpara, que encontramos en algún lugar y que vamos a frotar y que va a salir y que nos va a conceder el deseo que nosotros tenemos en el corazón. Como alguien que puede satisfacer nuestras propias necesidades según el estilo de vida que nosotros queremos tener. El mismo corazón que pide a Dios para satisfacer sus propios deseos
es el que se siente con el derecho de juzgar y condenar a su hermano, como lo dice el versículo 11 y versículo 12. Ambos síntomas de que somos nuestros propios dioses. ¿Cuál es la gravedad de esto? ¿Cuál es la gravedad de enjuiciar a los demás? Ya lo empezamos a ver en el capítulo 3, cuando hablábamos del poder de la lengua, de bendecir y de maldecir. Lo decíamos en su momento, el maldecir no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estamos maldiciendo la imagen de Dios que esa persona tiene. No estamos considerando la naturaleza de esa persona en cuanto a la imagen de Dios, no estamos considerando la dignidad de esa persona. Es como si estuviéramos diciéndole al Señor, te equivocaste en hacer a esa persona, Señor. Esta persona no es digna de mi respeto. Estoy implicando que la imagen de Dios en esa persona para mí no es importante. Y si eso es así, entonces estoy implicando que Dios para mí no es importante. Cuando tú y yo nos ponemos en este plan de ser jueces, primero, estamos enjuiciando la ley de Dios. ¿Por qué estamos enjuiciando la ley de Dios? Checa esto es súper fuerte y súper horrible. Estamos diciendo la ley de Dios no es correcta. Estamos siendo jueces de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero resulta que cuando tú y yo no estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos y estamos enjuiciando, implícitamente estamos borrando ese mandamiento. Y estamos diciendo que yo sé mejor. Nos pone por encima de la palabra del Señor. Pero en segundo lugar, usurpamos el lugar de Dios. Nos sentamos, tú y yo, en el trono que solamente le pertenece a Dios, quien ha dado la ley, quien es el verdadero juez. Y esto es terrible. Desde el punto de vista espiritual, esto es horrible. Tú puedes decir, pero ¿cuándo yo he maquinado algo? ¿Cuándo yo he sido calculador para hacerle daño a alguien? Porque eso es ser malo, y yo no soy tan malo. Entonces yo nunca me he puesto en plan de voy a planificar algo con tal de hacer caer a otra persona. Creo que todos, en cierta medida, en cierto sentido, nos podemos como que justificar en esto. Es que yo no soy tan malo porque yo nunca he matado a nadie. Nunca he hecho caer a alguien. Sí, y de repente como que digo cosas que no están bien, como que de repente hablo mal de otras personas, pero bueno, ¿eso en qué le afecta? Sobre todo porque lo hago cuando esa persona no está. Entonces, pues ¿en qué le afecta, no? Bueno, acompáñame a Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22. Mateo capítulo 5 está en los versos 21 y 22 están dentro del discurso que se conoce como el Sermón del Monte. Es un discurso de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 21 dice, han oído que a nuestros antepasados, se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 dice, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Tengamos cuidado con justificarnos. Es que yo no he hecho eso, yo no he llegado a tal grado de maldad. Tengamos cuidado. La humildad nos lleva a mirar hacia adentro y ver que el problema no está en los demás, que el problema está en nosotros.
Y esto es tan cierto que tú y yo lo podemos vivir a diario. A mí me pasa muy frecuentemente cuando platico con Elea, cuando platico con mi esposa. Le estoy explicando algo y yo creo que se lo estoy explicando bien. Esto me pasa súper seguido. En mi cabeza suena bien todo lo que le estoy diciendo. Y mi argumentación es súper lógica, ¿no? Paso del punto A, B, C, entonces llegamos a D. Sencillo, fácil. Y ella me queda mirando con una cara de signos de interrogación y me empieza a cuestionar lo que yo le dije. Y yo asumiendo que lo expliqué bien, entonces empiezo a frustrarme. Y esa frustración trae molestia, y trae enojo, y trae conflictos. Entonces, cuando llegamos a ese punto, a veces, no siempre, caigo en cuenta de que no dije lo que pensé que dije. Y que el problema no es ella, que el problema fui yo. Porque creí haber hecho algo que en realidad no hice. Hasta que ella, con todo el amor que tiene por mí, me lo hace ver. ¿Puedes recordar algún conflicto reciente? No pienses necesariamente en algún conflicto que tuviste hace un año, hace 5, hace 10, ¿no? Piensa en un conflicto reciente que tuviste con alguien. Permíteme preguntarte lo siguiente. ¿Puedes identificar el deseo egoísta, no satisfecho en tu corazón, que te llevó a actuar como actuaste? Lo contrario de la humildad es el egocentrismo. Cuando tú y yo actuamos de esa forma, actuamos de manera hedonista. Y cuando actuamos de esa manera, queremos satisfacer nuestras propias necesidades. Queremos ganar, queremos tener la razón, queremos salirnos con la nuestra. Y eso inevitablemente trae conflictos. ¿Recuerda algún conflicto que hayas tenido con alguien? ¿Puedes identificar cuál es el deseo de tu corazón que no se pudo satisfacer y que te hizo actuar como actuaste? En primer lugar, la humildad mira hacia adentro. En segundo lugar, la humildad elige la lealtad a Dios. La humildad elige la lealtad a Dios. Versículos 4 al 6. Versículo 4 dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago profundiza en el argumento que él está desarrollando y ahora nos va a decir, es cuestión de lealtad. Santiago es enfático en decir, aquí no hay neutralidad, aquí no hay un terreno neutral, no hay alguien que pueda decir, yo no estoy ni acá ni acá. Aquí no hay terreno neutral. O soy amigo de Dios o soy amigo del mundo. Pero nadie puede perderse, dar una respuesta a esa pregunta. Aun cuando digas, no, yo prefiero no tomar partido por nada, ya estás tomando partido por algo. Entonces, Santiago está enfatizando esta realidad. Aquí no hay neutralidad. Ser amigo del mundo, es decir, adoptar sus valores, el orgullo, el placer, etcétera, es una declaración de enemistad con Dios. Dicho de otra manera, como empieza esta porción, es un adulterio espiritual. ¿Qué es lo que espera una esposa de su esposo? Exclusividad. ¿Qué es lo que espera un esposo de su esposa? Exclusividad. Si has tenido que pasar por la mala experiencia de alguna infidelidad, sabes lo doloroso que es. Sabes todo el daño y la herida profunda que eso causa y cuánto tiempo tarda eso en sanar y en restaurar. ¿Es posible la restauración? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero si te ha tocado pasar por algo como eso, entonces sabes a lo que me refiero. Un esposo demanda
y una esposa también demandan exclusividad. En el Antiguo Testamento, con frecuencia se describía al pueblo de Israel cada vez que abandonaban a Dios, le daban la espalda a Dios y se iban tras dioses falsos, como una esposa adúltera, como una prostituta espiritual. Santiago ahora considera que aquellos que dicen ser creyentes, pero que mantienen un afecto profundo por el mundo, son adúlteros espirituales. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dicen así: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Te das cuenta cómo Santiago no abandona el punto? Santiago sigue exactamente anclado al mismo lugar. Una persona hedonista, una persona que busca satisfacer sus propias necesidades, sus propios deseos, es alguien que es amigo del mundo, porque el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y de nuestras posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Santiago escribe: las Escrituras dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Esta no es una cita textual. Se compone de enseñanzas generales del Antiguo Testamento y tiene una traducción que es un poco difícil. Si tienes distintas versiones de tu Biblia, vas a encontrar traducciones que difieren una de la otra. Bueno, el punto central al que quiere apuntar Santiago aquí es que el espíritu de alguien incrédulo, es decir, su propia naturaleza pecaminosa, está siempre inclinada a la maldad. Y este es el diagnóstico que hace toda la Biblia respecto de la naturaleza humana. Pero en medio de esa naturaleza humana, en medio de esas tinieblas espirituales, el rayo de esperanza es la gracia soberana de Dios. Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El único que puede rescatar al hombre de su inclinación a desear cosas malas es Dios. Que Él dé gracia con generosidad significa que la gracia es más grande que el poder del pecado, que la naturaleza humana, que el mundo y que el mismo Satanás. Pero aquí surge la pregunta, bueno, ¿y quién obtiene esa gracia? ¿Para quién es esa gracia? Porque de una u otra forma todos obtenemos gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el sol sale para buenos y para malos. La lluvia que desciende del cielo y riega la tierra permite que la hierba brote, los árboles den fruto, de los cuales todos comemos. Quienes hemos sido salvos y quienes no. De una forma u otra, todos disfrutamos de esa gracia. ¿Pero a qué gracia se está refiriendo Santiago? Santiago se está refiriendo a la gracia salvadora. ¿Y quiénes son los que reciben esta gracia? Bueno, lo dice el mismo pasaje: los humildes y no los orgullosos. La gracia no fluye a quienes son autosuficientes. La gracia fluye hacia quienes son humildes. Cuando tú y yo somos autosuficientes, cuando tú y yo queremos nosotros, por nuestras propias fuerzas, alcanzar lo que deseamos sin considerar a Dios, checa esto, estamos queriendo independizarnos de Dios. Muchos de nosotros hemos pensado en el relato de Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios, diciendo, si yo hubiera estado ahí, la historia sería otra, todavía estaríamos en el paraíso.
Si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera hecho eso. Pero no es a diario que tú y yo tomamos decisiones sin considerar a Dios. No es a diario que tú y yo queremos vivir una vida de independencia de Dios, haciendo planes hacia el futuro sin considerar si es el plan de Dios para nosotros, haciendo planes con personas sin considerar si son las personas que Dios tiene para nosotros. A diario, tú y yo tomamos decisiones de manera independiente de Dios. Y la gracia de Dios salvadora no fluye a quienes son autosuficientes. Humilde aquí se refiere a alguien que depende del Señor y no de sí mismo. Es alguien que ha decidido entregar armas, deponerlas, rendirse completamente ante el Señor y depender de Él en todo sentido. El problema es que seguimos en este mundo. Y este mundo tiene todavía influencia en nosotros. Pero la pregunta es, ¿a quién vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar al mundo o vamos a escuchar lo que Dios nos tiene que decir? Porque aquí no hay término medio, vuelvo al principio. O somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. Tal vez conoces la historia de Hiro Onoda. Este fue un oficial japonés que en 1944 fue enviado a Filipinas. ¿Para qué? Para iniciar una guerra de guerrillas. El objetivo del gobierno japonés, a través de este oficial, era iniciar esta guerra de guerrillas para estimular la guerra, para atizarla, para hacerla crecer. Y la instrucción que le dieron fue esa: ve, haz la guerra de guerrillas, iníciala y no te rindas hasta que las fuerzas japonesas te rescaten. Este hombre cumplió la orden que le dieron. Y pasó algo interesante porque en 1945, cuando terminó la guerra, este Onoda, este oficial japonés, recibió propaganda. Pasaron aviones tirando propaganda de que la guerra había terminado. No había internet, no había redes sociales. Entonces pasaron a algunos aviones tirando propaganda. Y este Hiro Onoda leyó ese documento y pensó que era mentira, porque nadie se había presentado con él. Y la orden que le dieron fue: tú quédate aquí, haz la guerra de guerrillas hasta que venga el ejército y te rescate. Pero resulta que nadie había llegado por él. Entonces él siguió haciendo lo que le ordenaron. Él siguió atacando, él siguió generando este malestar en la sociedad, él siguió atizando este fuego de la guerra de guerrillas. ¿Cuánto tiempo crees que pasó así? 29 años en la selva, creyendo que estaba cumpliendo con la orden que le habían dado. Fue en 1974 que esta persona pudo creer que la guerra había terminado. ¿Cuándo? Cuando su antiguo oficial, vestido con el uniforme militar, se presentó ante él y le dio la orden de que abandonara el puesto. Fue hasta ese momento que este japonés entregó armas y se rindió oficialmente. Nuestro viejo yo, nuestra vieja naturaleza, la tuya y la mía, recibió órdenes originales. Y estas órdenes originales fueron: busca tu reino, busca tus deseos, busca tu necesidad, autorrealízate, sigue tu corazón. Y aunque Cristo ha declarado ya la paz mediante su muerte y mediante su resurrección, muchos de nosotros seguimos todavía escondidos en la jungla de la amistad con el mundo. Muchos de nosotros, aunque hemos recibido las noticias de la salvación que hay en Cristo, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor, aún seguimos inmersos en esta jungla del mundo, todavía no definiéndonos si somos amigos de Dios o somos amigos del mundo, con un pie en el cristianismo y con otro pie en el mundo, jugando un poco acá con las cosas que nos dan placer temporal, aún sabiendo cuál es la buena noticia, porque Cristo ha llegado a nuestra vida. Recuerda que en el primer punto te hice una pregunta sobre un conflicto reciente que tuviste con alguien. En ese conflicto, ¿qué pensaste? ¿Estabas buscando
más la aprobación del mundo o la aprobación de Dios? ¿Cómo puedes llegar a una conclusión ante esta pregunta? ¿Estabas buscando tener la razón? ¿Estabas buscando salirte con la tuya? ¿Estabas buscando imponerte? ¿Estabas buscando proteger tu imagen? ¿O estabas buscando la aprobación de Dios? Esto tiene trascendencias súper profundas, porque cuando buscamos la aprobación del mundo, literalmente tú y yo queremos la justificación del mundo. Pero cuando queremos la aprobación de Dios, buscamos la justificación por Dios, que nos llega únicamente a través de Jesús, nuestro Señor. Es en ese punto que nos damos cuenta que por mucho que tú y yo hagamos, nunca podremos ser justificados totalmente ante Dios si no es a través de Jesús, nuestro Señor. La humildad elige la lealtad a Dios. En tercer lugar, la humildad conduce hacia arriba. La humildad conduce hacia arriba. Versículos 7 al 10. Versículo 7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Santiago está haciendo un llamado a la acción en cuanto a la humildad, en cuanto a depender de Dios y no de uno mismo. En esta porción hay una serie de imperativos a través de los cuales Santiago describe cómo se recibe la gracia salvadora. Y estos corresponden a la respuesta del hombre a la oferta gratuita de salvación de parte de Dios. Y enseñan, además, lo que significa ser humilde. No son ideas nuevas. Santiago no está inventando nada nuevo. Santiago lo que está haciendo es un concentrado de salmos, de proverbios, de Isaías, de Joel, en 10 imperativos que algunos han denominado los 10 mandamientos de Santiago. En primer lugar, el primer imperativo es: humíllense. En la versión Reina Valera, esto se traduce como sométanse, y esta es la traducción más correcta. Sométanse. El segundo imperativo es resistan. ¿A quién? Al diablo. El tercero es acérquense. ¿A quién? A Dios. El cuarto, lávense las manos. El siguiente es purifiquen. El que continúa es derramen lágrimas. Los siguientes son lamento, profundo dolor, humíllense. El último es entonces, y solo entonces, después de haber transitado los 9 primeros, es que el Señor los exaltará. Someterse hace referencia a hacerlo de manera voluntaria y consciente, entregarse voluntariamente, conscientemente a la autoridad de Dios. Cuando hacemos eso, cuando nos entregamos voluntariamente, conscientemente a la autoridad de Dios, el diablo huye de nosotros. La sumisión a Dios nos permite resistir al diablo, permite mantener una posición firme en su contra, no en nuestras fuerzas, sino porque nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, cumplimos los mandamientos de Dios. Y cuando tú y yo estamos cumpliendo los mandamientos de Dios, literalmente estamos resistiendo al diablo. Acérquense a Dios es procurar una relación íntima de amor con el Señor. El corazón transformado, el corazón que está en proceso de transformación, es uno que anhela
la comunión con el Señor. Es uno que anhela estar con el Señor. Es uno que anhela orar. Es uno que anhela leer la palabra del Señor. Es uno que anhela congregarse. Es uno que anhela servirle. Porque sabe que quien ama a Dios obedece sus mandatos. Lávense las manos. Esto es dejar acciones pecaminosas. Hace referencia a lo externo. Dejen de comportarse de manera pecaminosa. Luego purifiquen su corazón. Ahora esto hace referencia a lo interno. Esto hace referencia a los pensamientos, a los motivos, a los deseos internos del corazón. Lloren, lamenten y tengan profundo dolor. Esta es la condición de los que en realidad se quebrantan por su pecado. Este es un llamado al arrepentimiento genuino. No es solamente un sentirse mal de manera superficial y al rato volver a hacer lo mismo que nos hizo sentir mal ahorita. No, es un arrepentimiento genuino. Esto es un dolor, según Dios, para conducir a la vida. Si Dios ha regenerado tu corazón, si Dios está cambiando tu forma de pensar, entonces en más de una ocasión has sentido dolor por las cosas que has dicho, por las cosas que has hecho, por las cosas que piensas, por quién eres. Ese dolor no tiene el propósito de destruir. Ese dolor tiene el propósito de reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos su gracia, necesitamos su salvación. Ese dolor tiene por propósito la vida eterna. Continúa diciendo, humíllense. Esto es rebajarse a uno mismo, ser conscientes de que se está en la presencia del Señor. Entonces, cuando tú y yo hemos pasado por este proceso, nos hemos sometido a Dios, estamos resistiendo al diablo, no por nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu Santo. Estamos acercándonos a Dios en comunión con Él. Nos estamos lavando de no pecar en lo exterior y al mismo tiempo estamos trabajando con Dios o estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestro interior para purificar el corazón. Cuando Dios nos ha permitido ser conscientes de nuestro pecado y derramamos lágrimas, cuando hay lamento, cuando hay dolor y cuando nos humillamos delante del Señor, es entonces que esta humillación ante Dios conduce a la exaltación por Dios. El Salmo 145, versículo 18 dice: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan de verdad. Creo que hay tantos ejemplos que pudiéramos poner respecto a este punto, respecto al punto de este proceso de humillación, este proceso de modelar la humildad para ser exaltados por Dios, que cualquier ejemplo se quedaría corto al lado del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otro ejemplo más sublime pudiéramos poner para entender este proceso de humildad, el proceso de ir descendiendo para que Dios exalte, que es contrario a los valores del mundo, que nos invitan a crecer y a crecer y a crecer cada vez más buscando la autorrealización? Nuestro Señor Jesucristo es el modelo perfecto del hombre humilde, al cual todos nosotros debiéramos mirar para aprender de Él cómo vivir la humildad, cómo modelar la humildad, qué es lo que sí significa ser humilde, qué es lo que sí significa ser alguien sometido a Dios, alguien en este proceso de entrega total y absoluta, alguien que modela el primer mandamiento, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el entendimiento. De estos imperativos que vimos en esta porción, ¿cuál es el primer paso que Dios te pide para resolver el conflicto al que te invité a pensar en el punto 1? Someter tu voluntad, acercarte a Él en oración, limpiar tus manos de acciones pecaminosas, resistir al diablo, lamentarte,
¿Dolerte? ¿Llorar por lo que hiciste? ¿Cuál de estos es el primer paso que Dios te está pidiendo para avanzar en este proceso de humildad? Alguien que es un verdadero creyente es alguien que avanza en este proceso. Este pasaje de Santiago, desde los versículos 1 al versículo 12, nos presenta esta octava prueba, la prueba de una fe verdadera en cuanto a la humildad, alguien que vive la humildad. Para terminar, acompáñame a Filipenses. No podemos terminar esta enseñanza sin leer este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu Santo? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses, pero es como si Dios nos estuviera diciendo a nosotros el día de hoy: háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Piensa en la discordia que tienes con alguien, piensa en el conflicto que tienes con alguien y escucha a Dios diciéndote: hazme verdaderamente feliz poniéndote de acuerdo de todo corazón con esa persona, amándola, trabajando junto con ella, con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Continúa el versículo 3 diciendo: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tengamos tú y yo esta actitud que tuvo Cristo Jesús, que no consideró quién era para seguir en la posición que tenía, sino que en humildad decidió venir, habitar entre nosotros, tomar un cuerpo como el tuyo, como el mío, experimentar nuestras necesidades, nuestras condiciones, y en esa condición de igualdad contigo y conmigo en cuanto a su humanidad, someterse enteramente a la voluntad de Dios. Someterse completamente a la voluntad de Dios y terminar en una cruz por tus pecados y por los míos. Y gracias a esa cruz, preciosa cruz, es que tú y yo hoy, en las fuerzas del Espíritu Santo, es que podemos ser amigos de Dios y enemigos del mundo. Para alguien que es un verdadero creyente, es imposible que haya gustado del Espíritu Santo, que haya gustado de la palabra del Señor y que dé la vuelta y camine hacia atrás. Jesús dijo: el que pone la mano en el arado conmigo y mira hacia atrás
no es digno de mí. El Señor nos está exhortando el día de hoy a tomar esto con la seriedad que Dios le da. Y esa seriedad es, o eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. Pero para responder a esa pregunta necesitamos humildad. Y esa humildad no la podemos desarrollar tú y yo. Esa humildad viene solamente por acción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Estamos siendo transformados por el Señor? ¿Estamos mostrando esta humildad? ¿Estamos siguiendo estos imperativos del final del pasaje que estudiamos el día de hoy? Que el Señor nos ayude. Si estamos en este proceso, no nos desanimemos. Cobremos fuerzas en el Señor. Porque cada vez que nos acercamos a Él, el Señor nos escucha. Lo leíamos en el Salmo 145. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan de verdad. Si el día de hoy estás luchando con algo, no esperes hasta el día de mañana. Hoy es el tiempo de acercarte al Señor, pedir perdón, arrepentirte y en fe caer a sus pies y que el Señor haga la obra que tiene que hacer. Si no conoces al Señor, este es el día en el que el Señor te está abriendo esta invitación para que te acerques a Él, para que puedas conocerlo. La única forma de poder progresar en todas estas áreas es a través de la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón, en la mente, en el cuerpo, en todo el ser. No dejes para mañana. Si el Señor te está haciendo la invitación el día de hoy, no lo dejes para mañana. No hagas planes para mañana pensando, bueno, próximo domingo tal vez. No sabemos lo que pasará saliendo de aquí. De hecho, unas enseñanzas más adelante tenemos que abordarlo también en Santiago. ¿Quién te crees para hacer planes diciendo, iremos acá, beberemos, comerciaremos, vamos a hacer esto otro? Si ni siquiera tienes control de que saliendo de aquí vas a poder llegar a tu casa y vas a estar vivo. Si estás escuchando la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. ¿Oramos?